El mensaje en esta ocasión lo titulé Todavía no, ya no. Todavía no, ya no. Son dos ideas muy profundas en las que estuve pensando en el recorrer de esta semana, en el avanzar de esta semana. Son muchas las personas que cuando uno le habla de Dios, cuando uno les quiere compartir el Evangelio de Salvación, ¿qué contestan? Todavía no. Más adelante, después. Quizás lo hacen con sinceridad, pensando erróneamente que Dios no merece sus vidas. Quizás pensando que Dios solamente merece una parte de sus vidas. Quizás, no, estoy muy ocupado, no tengo tiempo para Dios ahora. O estoy desanimado, no tengo ganas para Dios ahora. O quizás estoy muy joven, no, todavía no, me queda mucho por vivir. Y en ese engaño Satanás puede tener a la persona hasta que el todavía no se transforma en, justamente, ya no. Ya no. Todavía no, pasamos a un ya no. Y en el meditar de lo que algunas personas afirman como no ser creyentes, hay personas que se definen como ateos. Dicen, no, yo no creo en Dios. Yo no creo en los ateos. Yo no creo en los ateos. ¿Bien? Por dos sencillas razones. Las vamos a ver enseguida. Son bíblicas. Primero, la palabra no enseña que existan los ateos. No existen los ateos. Usted va a recorrer la palabra, Salmos y muchos otros libros, textos que se van a condecir y hablan de los, por ejemplo, los que se olvidan de Dios. Usted va a ver un salmo por ahí, va a hablarle de los que se olvidan de Dios. Hay personas que se olvidan de Dios. También están, por ejemplo, no habla el hermano Pablo en Romano, los que no reconocen a Dios. Los que rechazan a Dios. Pero los que no creen en Dios no existen en la Biblia. Ese es el primer motivo. Y el segundo es porque la Biblia misma enseña todo lo contrario. ¿Tiene sentido de que la vida eterna con Dios dependa de creer en Él y la perdición eterna sea la consecuencia de no creer en Él, si es algo que no podemos nosotros decidir? Estaríamos frente a un Dios no muy justo, por no decir injusto. Y ahí salen teorías humanas, falsas doctrinas como la predestinación. No, si usted ya viene sellado desde nacimiento para ser o no salvo. Si no está en ese grupo, no va a ser salvo. Es una mentira. Porque la Escritura habla de que Cristo murió en la cruz para que todo el mundo, cada persona en este mundo tuviera la oportunidad de ser salvo. No algunos. Eso es un mal entendimiento, producto normalmente de la ignorancia, del conocimiento, de la voluntad de Dios revelada, de algo que es accesible. Pero a veces pesa más la tradición, a veces pesa más la cultura que la búsqueda de la voluntad de Dios personal. Así también, hermanos, hay otras personas que hablan de una vez salvo, siempre salvo. Otra enseñanza satánica, diabólica, que el apóstol Pablo, Pedro, y realmente la Biblia en su extensión del Nuevo Testamento nos enseña que es una mentira. Juan en Apocalipsis, por ejemplo, nos dice, retén estas cosas hasta el fin. El que persevere va a ser salvo. Amén. El hermano Juan y Pedro hablándonos que muchos porque retrocedieron, porque desertaron, perdieron su corona. ¿Qué predestinación?
¿De qué es salvo, siempre salvo, una vez salvo, siempre salvo? Y toda esa enseñanza, producto de ignorancia en lo que Dios reveló. No hay que ser genio, solamente hay que ocuparse y preocuparse de ver lo que está en la palabra. Entonces, hermanos, bíblicamente y personalmente, los ateos no existen. ¿Qué existe entonces? Existen dos tipos de personas que yo identifiqué pensando en esto. Están las personas que primero no buscan a Dios. No buscan a Dios. Eso sí existe. Así es, Señor. Las personas que no buscan a Dios existen. O sea, Dios no nos obliga a buscarlo. Él vino a buscarnos a nosotros y nos dejó un camino real, viable en Cristo para llegar a Él. Pero Él no nos obliga a transitar por ese camino. Sería ridículo que a usted lo obligaran a recibir un premio de lotería, ¿no es cierto? ¿Cuánto más ridículo sería que Dios nos obligara a entrar al cielo? Si es ridículo que le obliguen a usted a recibir un premio millonario, una tremenda mansión, mira, te regalo este auto de lujo. ¿Vamos a obligar a alguien para que reciba un Ferrari, un Lamborghini, una mansión inmensa, un premio millonario? No, es ridículo. ¿Por qué? Porque cualquier persona lo va en sus cabales normales, porque también hay gente que, bueno, no está en sus facultades mentales normales, ¿verdad? Cualquier persona en sus facultades mentales normales va a decir, muchas gracias, estoy muy feliz. No le van a obligar. Entonces, ¿cómo podemos considerar que Dios va a obligar a alguien a entrar al cielo? ¿Cómo alguien puede creer, por ejemplo, en la tontera de la predestinación? Que es un mal entendimiento de la enseñanza bíblica. No existe tal cosa. No existe tal cosa que Dios haya predeterminado quién iba a ser salvo y quién no. Eso es una mentira. No existe. Pero sí, como les decía, hay dos grupos de personas. El primero, los que no buscan a Dios. Los que no buscan a Dios. Y segundo, los que no escuchan a Dios. Los que no quieren escuchar a Dios. Y eso lo vamos a ver enseguida, hermano. Los que tienen su Biblia, los que quieren tomar notas del pasaje, Jeremías 29, Jeremías capítulo 29 nos habla de los que no buscan a Dios. Capítulo 29, y vamos a leer el versículo 12 y 13. Esos dos versículos. Usted, con la tranquilidad que pueda tener durante el día, mañana, puede leer el capítulo entero y entenderlo mejor. Siempre las cosas en su contexto se van a entender mejor que solamente leyendo uno o dos versículos. ¿Qué dicen estos dos versículos? Jeremías 29, versículos 12 y 13. Entonces me invocaréis, vendréis y oraréis a mí, y yo os escucharé. Yo voy a escuchar. Dios siempre está dispuesto, Dios siempre está disponible ¿a qué? A escucharnos. ¿Pero qué tenemos que hacer nosotros? Dice aquí. Ir a Dios. ¿Cómo vamos a escuchar a Dios si no vamos a Dios? ¿Se dio cuenta el versículo 12? Entonces me invocaréis, vendréis y oraréis, y yo voy a escucharlos a ustedes. Pero yo tengo que ir delante de la presencia, tengo que buscar la presencia de Dios, y Él me va a echar fuera, me va a decir, no, tenías que agendar, no tengo tiempo, tengo cosas más importantes que hacer. Si hablamos de Dios, posiblemente tendrían todos sus derechos. Si un mortal, un simple mortal, ¿cuántas veces nos dice, no tengo tiempo para ti, tengo cosas más importantes que hacer? Cuanto más Dios podría dar esa respuesta. Pero no, Dios dice que siempre va a escuchar al que venga a Él. Y agrega, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón.
Es promesa de Dios que si le buscamos de todo corazón, Él nos va a dejar hallarle. Pero tenemos que buscarle de todo corazón. No podemos buscarlo por si acaso. De repente alguien puede decir, ya voy a probar. Pruebe con un champú, hermano. Pruebe con una pasta de dientes. Pero si vamos a buscar a Dios para probar, no estamos buscando a Dios de todo corazón. Y la promesa de hallarle, lo más probable es que no la alcancemos. La promesa es que todo lo que le busquemos a Dios con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, le vamos a hallar. Sí o sí. Y también esto, podemos ir a Mateo 7:7. También esto lo confirma el Señor Jesús, el Sermón del Monte. Él hablando muchas cosas, que dice, versículo 7 del capítulo 7. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Y da ejemplos de humanos. En pocas palabras, si ustedes siendo malos hacen cosas buenas, ¿cuánto más Dios, que es amor perfecto, que es amor pleno? ¿Cuánto más, verdad? Entonces, hermanos, la promesa es hallar a Dios, al Dios verdadero. Pero la necesidad nuestra es buscarlo. Si lo buscamos, lo vamos a hallar. Pero si siempre tenemos algo más importante que hacer, o tenemos un compromiso, o estamos cansados, o no estamos de ánimo, y un sinfín de otras cosas que pueden pasar, es para reflexionar si estamos buscando a Dios con todo el corazón, y peor aún, reflexionar si lo vamos a hallar. Porque muchas personas en este mundo están siguiendo a Dios como una cultura, como una tradición, como una enseñanza de hombres. Judíos en el tiempo de Jesús seguían a Dios y la ley como una doctrina de hombres. ¿Y qué dijo Jesús? De labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. No caigamos en ese error. Somos humanos tal cual aquellos judíos en el tiempo de Jesús, con las mismas debilidades, posiblemente con menos problemas que ellos, con la tremenda tecnología que tenemos y las facilidades para vivir. Posiblemente, subrayo, con mucho menos problemas que las personas en el tiempo de Jesús, mucho menos. Usted, para comunicar algo, toma el celular, si quiere agua, abre la llave y un sinfín de otras cosas que en ese tiempo no existían. Aún así, con un tremendo avance tecnológico y cuando las máquinas hacen el 90% de cosas, decimos, no tengo tiempo, es que estoy cansado. Hermano, ¿usted cree que en el tiempo de Jesús los primeros discípulos tomaban micro para ir al trabajo? Llegaban cansados a trabajar. Y nosotros llegamos a veces molestos porque la micro demoró en pasar. No, si el contexto es muy distinto. No hemos acostumbrado a la comodidad. Entonces, recuerda el título. Todavía no, ya no. Todavía no, ya no. El hombre le dice a Dios, todavía no. Pero llega un día en que Dios le dice al hombre, ya no, ya no. Ya perdiste la oportunidad. Y es triste ver cómo personas parten de este mundo cada día, minuto a minuto, habiendo desaprovechado, desperdiciado la oportunidad de estar con Dios toda la eternidad. ¿Y cuál es el problema grande del hombre?
Esto es como quizá relleno porque bien sabemos cuál es nuestro problema. Somos una creación caída. En Efesios capítulo 2 voy a buscar los primeros versículos. Somos una creación caída y lo único que puede restaurarnos es el poder de Dios. El hombre no fue creado para pecar. Dios nunca hubiera creado al hombre para que el hombre pecara. Más aún, Dios desaprueba el pecado. Pero como seres humanos, como una creación caída, aunque bien si nacemos sin pecado, en algún momento de nuestra vida tomamos conciencia del bien y el mal y voluntaria o involuntariamente pecamos. Quizás con esos pecados que le dicen chiquititos, cuando niños, cuando jovencitos, adolescentes y ya personas que se dedican a vivir en pecado. Personas que tomaron la decisión de vivir en la maldad. Y también personas que se esfuerzan por vivir de una manera decente, agradable, por vivir de una manera respetuosa. Hay un esfuerzo, es decir, en nuestra ADN interior, espiritual, ahí está el bien que puso Dios cuando nos creó, pero también está el mal que corrompió a esta creación. ¿Y qué dijo Dios? Ah, no, ya, se pudrió todo. Chao. No, eso no dijo Dios, pues Dios dijo, no, esto que ocurrió, yo lo voy a corregir, yo lo voy a revertir. El ser humano, yo lo creé a mi imagen y semejanza, con un propósito eterno. Yo quiero que ellos estén conmigo toda la eternidad, aquí donde estoy yo, acá en el cielo. Y mandó a su Hijo para revertir eso, hermano. Y el sacrificio, la obra redentora de Cristo puede revertir este tremendo problema. Hay muchas religiones humanas, terrenales, ficticias, en donde hablan de que el hombre puede superarse a sí mismo y que no necesita una ayuda externa. El budismo y un montón de otras leceras. Mentira. Mentira. Sin ayuda externa, la humanidad y el individuo va siempre a la decadencia, hermano. Siempre a la decadencia. Si las cosas cada vez están peor, no mejor. Y lo que impactó fuertemente a la humanidad fue el cristianismo. Cristo vino en el mejor momento, en el momento perfecto, ni antes ni después. ¿Para qué? Para revertir la decadencia a la que iba la humanidad. Entonces nosotros, hermanos, tenemos la oportunidad de tomar esa oportunidad. Yo les voy a mostrar una promesa maravillosa, algo que nos va a animar mucho, pero que también pone sobre nosotros una tremenda responsabilidad. Pero una promesa extraordinaria, hermano. Mire, los voy a llevar a Juan, el Evangelio de Juan, no la carta, el Evangelio. Vamos a ir a Juan, lo voy a encontrar primero yo, pero busquen Juan 10:25, si no me equivoco. Vamos a ir a Juan 10:25. No, 12:25, hermano. Me equivoqué. Como humano, me equivoqué. Acá está. Bien. Es muy conocido este versículo. Pero hoy día le vamos a dar una profundidad, hermanos. Le vamos a dar una profundidad para nuestra vida. Dice el versículo 25, el que ama su vida la perderá, y el que la odia en este mundo para vida eterna la guardará. ¿Cuántas veces hemos escuchado este pasaje, este versículo? Eso sencillamente nos dice que tenemos que elegir entre vivir nuestra vida para el ahora
o para la eternidad. Tenemos que decidir entre hacer lo que nosotros queremos o lo que Dios quiere. ¿Por qué? Porque no podemos estar sembrando para la eternidad si estamos enfocados en las cosas del mundo y viceversa. Y no podemos estar agradando a Dios y agradando a Satanás en este mundo. No, no se puede. Como él dice, no se puede servir a dos señores, porque vamos a estar aborreciendo a uno cuando agradamos al otro y viceversa. ¿No es cierto? Básicamente, el Señor declara aquí eso. Necesitamos amar a Dios por sobre todas las cosas. ¿Se acuerda de ese mandamiento? Amar a Dios por sobre todas las cosas. Pregunta, cuando el Padre envió a su Hijo, cuando Jesucristo vino a este mundo, cuando desarrolló toda su obra al punto de llegar a morir en la cruz por el pecado del mundo, ¿había algo más importante para Dios que nosotros? Si usted cree que sí, trate de encontrar qué. Para Dios no había nada más importante que salvarnos, rescatarnos, redimirnos, restaurarnos como los hijos que Él diseñó para estar con Él toda la eternidad. No había nada más importante. Imagínese, cuando el Padre manda a su Hijo, sabe que va a morir. ¿Y usted cree que el Hijo no sabía que iba a morir? Y el Espíritu Santo respaldando toda la obra del Hijo aquí en la tierra. Y continuando su obra hasta el día de hoy. Entonces al fin, cuando Dios nos dice, mira, necesitas amarme más que a nada en este mundo, no es algo que necesite Dios. Es algo que necesitamos entender y practicar nosotros. Porque si no amamos a Dios por sobre cualquier cosa de este mundo, cualquier otra cosa de este mundo va a desplazar a Dios. Así de sencillo. Y el resultado va a ser no alcanzar la promesa. ¿Y cuál es la promesa? Aquí viene la promesa, hermanos. Aquí viene la promesa. Usted se tiene que aprender este versículo de memoria. Es uno de mis favoritos. Dice el versículo 26, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo esté, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Y uno se pregunta, ¿y dónde va a estar Cristo? A la diestra de Dios, en el cielo, a donde estuvo primero, de donde vino, cuando encarnó como uno de nosotros, ¿no es cierto? La promesa es que los que le sirven en este mundo, ¿qué significa servir a Cristo? Significa aceptarlo como Señor, como amo, cederle nuestros derechos a Él, aceptarlo como el soberano. Muchas personas livianamente dicen soy cristiano, pero de labios, y su corazón está lejos de Él. Si alguno me acepta como el Señor absoluto de su vida, yo voy a ser el Salvador absoluto de su alma. Eso está diciendo y declarando y prometiendo el Señor Jesús aquí. Y uno se pregunta, bueno, ¿quiere ir al cielo? ¿Quiere estar con Dios toda la eternidad? Sí, sí, sí. Bueno, entonces usted quiere servir a Cristo. Entonces si uno le pregunta al revés a las personas, ¿usted quiere servir a Cristo? Todavía no. Después, más adelante. Soy muy joven, tengo poco tiempo y un sinfín de excusas. Pero si les pregunta a ellos, ¿usted quiere ir al cielo? Sí, yo quiero ir al cielo. ¿Y usted quiere que la persona que murió, su ser amado, papá, madre, hijo, hermano, vaya al cielo? Sí. ¿Y él quiso servir a Cristo? Nunca. Toda la vida le dijo a Dios, todavía no. Pero llegó el día en que Dios le dijo, ya no, ya no. Pasó la oportunidad, pasó la oportunidad. Nosotros tenemos un tremendo privilegio.
Todavía estamos en el tiempo de la oportunidad, hermanos. Y esta oportunidad en cualquier momento se acaba, con la venida del mismo Cristo o con la partida espontánea que no tiene por qué ser ni explicativa ni justa de este mundo, hermano. Es increíble cómo es de injusto este mundo, con la partida de muchos jóvenes, niños, quizás personas mayores, pero que todavía estaban totalmente vigentes en su salud. Y viene un ebrio y los atropella, o un delincuente y por robarle los mata. A veces por una tontera que comió que no sabía que era alérgico y se le cerró aquí y murió asfixiado. Es terrible. Cualquier enfermedad que a veces surge, hermano. Dios hasta aquí nos ha librado de todo. Usted sabe que volver a la casa de cada uno de nosotros es un milagro. Usted sabe cuántas cosas le pueden pasar entre que sale de su hogar y vuelve. Son infinitas, hermano. Y a veces escuchamos, no, si un día de vida es un milagro. Es por lo menos un milagro. Volver bien a la casa es un milagro, hermano. Sabiendo todas las cosas que nos pueden pasar antes de volver. Ni hablar de la semana, ni hablar de haber concluido un año. Muchos han celebrado cumpleaños, se celebra el fin de año, un año. De cuántas cosas nos libró el Señor cada uno de esos días. Pero necesitamos, para alcanzar la promesa de estar con Él, estar sirviéndole como el Rey, como el Señor de nuestra vida. No como una religión cultural, insisto en eso. No como algo tradicional. Porque por lo menos en Latinoamérica en general, incluido aquí Chile, la facilidad para ser cristiano, y escuche bien esto porque es fuerte, hace que sea vergonzoso que el ser humano no sea cristiano. Y lo repito, es vergonzoso que en Chile y en general Latinoamérica y otros países similares, la gente no sea cristiana. Es vergonzoso. Con todas las facilidades que hay, hermano. Con los únicos obstáculos de la vida natural. Los problemas que va a tener, sea o no cristiano, hermano. Que quedé sin trabajo, que me enfermé, que aquí, que allá. Todo lo que usted diga, hermano, ¿sabe? Cristiano o no cristiano, le va a pasar igual. Es que me chocaron, es que me atropellaron, es que me robaron. Son dificultades naturales de la vida, hermano. Hoy día, viendo un canal que estoy siguiendo, 70 cristianos murieron en el Congo. Los degollaron. En la semana una noticia parecía. Y así en muchos lugares del mundo, sí que soy cristiano. Ahí viene esa religión falsa, el Islam, es una religión falsa, humana. Más encima por algo que estuve estudiando, es un pedastra, ese tal Mahoma. Los matan. En otras partes no los matan, los reeducan. En China los meten en campo de concentración, pero ahí dicen que son reeducados. Claro, los reeducan con un látigo y un palo en la cabeza hasta que renuncian al cristianismo, los matan. Esa es la reeducación. En otras partes simplemente los privan de libertad. Son más misericordiosos. No, está prohibido esto y como tú estás practicando esto, a la cárcel. Es un delito ser cristiano. Es un delito tener una Biblia. Por eso, por tercera vez, hermano, es vergonzoso que en Chile y en general en Latinoamérica la gente no sea cristiana, con la facilidad que hay de serlo. A veces, así es. Y muchas veces son irrisorias las razones que dan muchas personas para no perseverar en Cristo. No, que una vez salvo, siempre salvo. No, sí, fuiste salvo. Pero la promesa de ser salvo
Pero la promesa se cumple cuando estemos delante de Dios. ¿Y ahí qué le va a decir el que se bautizó y no siguió perseverando? No, una vez salvo, siempre salvo. No, no perseveraste, ya no, perdiste. Y eso está en la Biblia claramente. Si no perseveramos hasta el final de nuestra vida, hasta la venida de Cristo, no vamos a ser salvos, punto. No importan las mentiras que se prediquen en las misas, no importan las mentiras que se prediquen en distintas denominaciones humanas. En general, y a veces he tenido que corregir a esta persona de la misma iglesia, que no entiende que las personas cuando se mueren no se van ni al cielo ni al infierno, se van a un lugar que Dios preparó, que la Biblia lo presenta como Seol o Hades. Pero ¿cuántos servicios religiosos humanos dicen, llévate el alma a esta persona? ¿Dónde se hallará en ningún lado? Se fue para el Hades a esperar el juicio. Ahí está la persona. En la resurrección, que está claramente definida en la Escritura, muy reiterativamente, van a resucitar los muertos y los vivos van a ser transformados y vamos a ir a juicio. O sea, los que se murieron y se fueron para el cielo, Dios los va a sacar del cielo y los va a traer a un juicio. ¡Qué tontera! Hay tanta mitología bíblica, hay tanta creencia ridícula y humana de lo que es la Biblia, hermana. A veces, no sé si ya me da rabia o me da pena. Porque risa no, pero entre rabia y pena. Porque es una ignorancia voluntaria, hermano. Y vamos a ir a los últimos dos pasajes de este mensaje, hermano. Primero vamos a ir a Timoteo. Primero de Timoteo, capítulo 2. Son los últimos dos que elegí para culminar este mensaje, hermano. En donde prepárese para una tremenda conclusión. Prepare su corazón, hermano. Porque es una fuerte conclusión. Primera de Timoteo. Vamos a ir al capítulo 2. Primera de Timoteo, capítulo 2. Y vamos a ver del versículo 3. Porque si la predestinación existiera, entonces habrían personas que a Dios les da lo mismo que se salven, porque no están predestinados. Qué mentira más grande. Mire lo que dice aquí la palabra. Esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. No hay una sola persona que Dios no quiere que se salve. No hay una sola persona que Dios esté excluyendo. Sin embargo, los que se salven, sabemos por la palabra, van a ser los menos. ¿Por qué? Porque la gran mayoría, hermano, casi todas las personas le están diciendo a Dios, todavía no. Y se acaba el tiempo y es cuando Dios a esa persona le dice, ya no, ya perdiste. Perdiste la gran oportunidad que te dio mi hijo muriendo en la cruz. Y agrega, pues hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Cristo se dio en rescate por todos. Yo no sé si usted recuerda, sabe, que Jesús rogó al Padre que lo librara de la cruz. La verdad es que Cristo no quería ser crucificado. ¿Y a usted le gustaría ser crucificado? A mí no. ¿Y qué dijo él? Hágase tu voluntad. ¿Y cuál es la voluntad? Pues la acabamos de leer. Aquí, vea, versículo 4. El cual quiere que todos los hombres sean salvos. Y si Cristo no moría en la cruz, ¿se cumplía ese deseo de Dios? No, porque todos los hombres estaban condenados. Como cité de memoria, ¿no es cierto? Mencioné por ahí en el mensaje Efesios 2, los primeros 2-3 versículos. Dice, muertos. Sin Cristo estábamos
muertos en nuestros delitos y pecados, solamente esperando castigo. Ni uno bueno, todos destituidos delante de la presencia de Dios. Si Cristo no moría en la cruz por el pecado del mundo, el deseo de Dios de que todos los hombres pudieran llegar a ser salvos, solamente hubiera sido un deseo. Pero ¿qué hace Cristo muriendo en la cruz? Convierte el deseo de Dios en una realidad que nosotros podemos rechazar o aceptar para nosotros mismos. Pero la oportunidad es para todos. Cristo murió para todos. ¿Cuál es el problema? Que hay personas que le están diciendo a Dios, todavía no. Y posiblemente hay personas que incluso van a la iglesia, pero todavía no entregan el corazón al Señor. Amén. Así es, Señor. Y de pronto hay personas que hasta se han sumergido en las aguas, pero todavía no han soltado algo del mundo. Así es, Señor. Declararon que Cristo es su Señor y todo y se esfuerzan, pero hay cosas que todavía se aferran al mundo. Amén, Señor. Imagínense, diciéndole a Dios, todavía no, todavía no. Que no seamos nosotros, hermano, que Dios nos libre a mí y a usted de ser uno de esos que está diciendo, todavía no, Señor, todavía no, porque un día Dios va a decir, mira, ya no lo hiciste, ya no. Tuviste la oportunidad, ya no. ¿Y dónde sale eso? En este último pasaje que vamos a ver, en 2 de Tesalonicenses, nos vamos a devolver un poquitito, capítulo 1, vamos a ver del versículo 5 en adelante. Mire lo grave de esto, hermano. Lo triste de esto, para las personas que postergan a Dios toda la vida, o postergaron a Dios toda la vida. Dice la Escritura, versículo 5, esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Cuando Pablo escribe esta carta a ellos estaban padeciendo, hermanos. ¿Padeciendo qué? Injusticias, persecuciones. Ellos eran mirados como bichos raros. Preguntémonos nosotros, hermanos, ¿qué estamos padeciendo en este momento como cristianos? ¿Levantarnos temprano para venir a la reunión? Si eso es un esfuerzo. Usted le entrega 5 o 6 veces más a su jefe en el trabajo. Si decimos que amamos a Dios sobre todas las cosas, al jefe lo amamos 5 veces más entonces, o 6. No, hermano. La verdad, yo vuelvo a decir por cuarta vez, es una vergüenza las personas que no son cristianas, en general en Latinoamérica y en lugares donde el cristianismo están libre para poderlo seguir. Es una vergüenza. Y produce para el que es cristiano una tremenda tristeza porque sabe que esa persona va a ir acá, donde vamos a ver ahora. Versículo 6. Es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Muchos cristianos sí realmente son atribulados en el mundo y han sido atribulados en el mundo y van a seguir siendo atribulados en el mundo. Dios nos ha librado por ahora de una tremenda tribulación, hermano, como cristianos. Pero tristemente cuando algo es tan fácil a veces no se valora. Meditemos en eso. Él quiere darnos reposo cuando se manifiesta el Señor desde el cielo con los ángeles de su poder. Él vuelve, Él viene un día, hermanos, a buscar los que son de Él, los suyos, los que lo aceptaron como el Señor soberano, Rey absoluto de su vida. Oye, tenéis que ir a trabajar domingo. No, domingo yo sirvo al Señor. Oye, vamos a ver a este hermano que está enfermo. O qué sé yo, cualquier cosa en la práctica, hermano. Dios sabe cuándo realmente no podemos.
Porque somos humanos, tenemos limitaciones, a veces de salud, de tiempo, de dinero. Dios sabe cuándo no podemos. No nos va a juzgar por lo que no podemos hacer. Pero también sabe cuando lo único que se interpone entre hacer la voluntad de Dios y nosotros es la comodidad o elegir algo del mundo. Y el Señor viene aquí y dice que en llama de fuego, versículo 8, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecieron al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No dicen los que no creyeron en Dios. No existen los que no creen en Dios. Están los que quieren evadir responsabilidad de vivir una vida ordenada, agradable a Dios. Quieren evadirlo. No, no quiero vivir esa vida. Bien, ya, perfecto. En la conversación de Jesús con Nicodemo, capítulo 3 de Juan, Jesús termina hablando a Nicodemo que hay personas que van a querer seguir viviendo en tinieblas, aun cuando se les hable de la luz. Bien, es su decisión. Libre albedrío. Bien. Pero no existen los que no creen. Existen los que, dice aquí, desobedecen. Los que rechazan. Los que no quisieron conocer al Señor. ¿Pero por qué no lo quisieron conocer? Primero porque no lo buscaron. Porque no existen los ateos para mí. Están los que no lo buscaron. Y el segundo grupo de personas, los que no lo escucharon. Y en eso, no cité el versículo, lo cito ahora, Juan 20:31. Ahí dice que todas estas cosas, dice, hablando de su evangelio, pero eso es extensible a todo lo que es el Nuevo Testamento, son cosas que fueron escritas para que, leyéndolas, pudiéramos, ¿qué cosa? Creer en Cristo y ser salvos. O sea, las cosas que están escritas aquí fueron escritas con un propósito de, por medio de leerlas, llegar a creerlas. Que no está lejos tampoco de Romanos 10:17, donde nos declara que la fe es por el oír. Entonces alguien puede decir, no, yo no creo en Dios. ¿Cuánto he leído la Biblia? Nada. Entonces, tu problema no es no creer en Dios, no es querer escuchar a Dios. Y Dios nos libre a nosotros, los que decimos que somos cristianos, que quizás no abrimos la Biblia en toda la semana. Porque Dios espera cada día un par de minutos para que nosotros la escuchemos. Y cuando la escuchamos, es el momento del día, hermano, que usted abre la palabra y lo escucha. Lee su palabra. Por medio de la palabra, usted crea fe. Y la fe lo puede llevar a hacer la voluntad de Dios. Amén, Señor. Pero aquí en Tesalonicenses, primera carta, capítulo 1, estamos en el versículo 8, están los que no obedecen, los que rechazan. No existen los ateos, no existen los que no creen. Atesore esto en su corazón. Existen los que no buscan y los que no escuchan a Dios. Y la consecuencia, versículo 9 y final. Estos sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. El texto sigue, usted puede seguir leyendo. Pero yo creo que no necesitamos, para entender la idea, seguir leyendo. No buscar a Dios, no querer escuchar a Dios, va a terminar un día en que en ser excluido eternamente de su presencia. Eternamente de su presencia, hermano. La conclusión fuerte para la que le dije, prepárese. Prepárese, hermano. Si estamos jugando a ser cristianos, hermano, estamos perdiendo el tiempo. ¿Me escuchó bien? Amén, Señor. Así es. La vida es corta. La salud se va en cualquier momento. Somos los beneficiados, hermanos, en esta línea del tiempo. Ahora estamos definiendo nuestra eternidad con o sin Dios. Y si hemos llegado a este lugar es porque tomamos la decisión de estar con Dios toda la eternidad. Es porque queremos la promesa de Juan 11:26 de estar un día donde está nuestro Señor. Amén, Señor. Pero para eso necesitamos amar a Dios con todo el corazón,
No con una parte del corazón, hermano, tiene que entender eso. Si usted está amando a Dios con una parte de su corazón, usted está jugando a ser cristiano y no va a ser salvo, hermano. Así es, Señor. Amén. Estamos comenzando un año. No sabemos si lo vamos a terminar. Pero Dios nos da la esperanza de un nuevo año. Ya avanzado. La transición, como se dice, enero, febrero. Estamos en marzo ya. El año empieza en marzo, dicen. Ya empezó entonces. Y nosotros tenemos que ser consecuentes como personas que un día declaramos que el Señor Jesús iba a ser el Rey y Señor soberano de nuestra vida. Podemos estar cansados para muchas cosas, hermano, pero para hacer la voluntad de Dios, no. Es nuestra responsabilidad, hermano. Y esto se lo he enseñado a muchas personas. Una de las que está presente aquí me dio las gracias una vez. Es nuestra responsabilidad, hermano, no dejar las obras para Dios. Voy a decirlo más lento. No dejar las sobras para Dios. Termina reventado el día domingo. Es tu responsabilidad no llegar reventado el domingo. Usted tiene que dejar parte de su vitalidad, de su energía, de su fuerza para llegar el domingo a nutrirse, a hacer un aporte para la iglesia del Señor vivo. Amén, Señor. Así es. Cuesta. Claro que cuesta. Si el que controla este mundo es el diablo, pues ¿cómo nos va a costar? Estamos luchando contra las huestes celestiales de maldad, hermano. ¿Cómo nos va a costar? ¿Y qué nos cuesta en este mundo? Si yo cuando voy a comprar pan y se me queda la tarjeta en la casa, me tengo que ir sin pan nomás. ¿Qué nos cuesta en este mundo? Estamos acostumbrados a escuchar que la salvación es por gracia, pero se malentiende que va a ser porque sí. Y no va a ser porque sí. Tenemos la oportunidad, hermano, de estar con vida y salud. Amén, Señor. Ahora, para poner todo nuestro corazón a disposición del Señor y ser buenos administradores de nuestro tiempo, de nuestro dinero y de nuestra energía, para que podamos decir no solamente con la boca, sino también con el corazón, que Dios ocupa el lugar más importante en nuestra vida. En este momento voy a compartir algo breve. Hay una persona que está muriendo en un hospital. En primera instancia quería bautizarse. Tuvo toda la vida, pero bueno. Después entendí que la persona estaba conectada a una máquina. Difícilmente va a poder Después entendí que estaba casi consciente. Hermano, el bautismo no es una extrema unción. Con todo el respeto, con toda la humildad y en el amor de Dios, eso es otra mentira humana. No es así. ¿Por qué desperdiciar toda la vida si sabemos que se acaba? Hay algunos que son jóvenes aquí, pero los que ya no tanto, vemos el paso del tiempo, en salud y en fuerzas. Y eso es progresivo. Sí, Señor. ¿Qué estamos esperando? ¿Estamos esperando qué? Tenemos que aprovechar lo que tenemos hoy para el Señor darle lo mejor. En tiempo, en energía, en vitalidad, en todo. Porque sabe, viene un día en el que, aunque lo queramos, ya no. Dios le bendiga. Amén.